Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vlog de su canal Explorer X431. En este capítulo aprenderemos a identificar los síntomas de fallas que provoca un sensor de cigüeñal dañado, así de cómo hacer pruebas a este sensor, así que no te pierdas este video. Pero antes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Ahora sí, sin más que decir, comencemos. El sensor de cigüeñal es el encargado de activar los inyectores y bobinas de manera sincronizada. Este sensor usa puntos de referencia en el cigüeñal para conocer la posición de los pistones del motor para así activar las bobinas e inyectores en el orden correcto. Es por eso, igual que si no sincronizas bien el motor, es posible que genere múltiples fallas en tu motor. Los síntomas de falla que puede ocasionar un sensor del cigüeñal dañado son: el motor del auto no enciende, dificultad de arranque del motor, no hay señal de activación de inyector ni de bobina, el auto puede apagarse repentinamente, el auto puede presentar jaloneos, se puede producir contraexplosión o deflagraciones en el motor. Si tu auto presenta alguno de estos problemas y deseas realizar pruebas al sensor del cigüeñal, es necesario que sepas que hay dos tipos de sensores en todos los sistemas automotrices: los de efecto Hall, que cuentan con 3 cables, y los sensores inductivos, que cuentan con 2 cables. Si deseas realizar pruebas a los sensores de efecto Hall, es necesario que sepas que para que este sensor funcione de manera correcta, debe de contar con 3 elementos fundamentales y tendrán que ser medidas con el encendido en posición de on, las cuales son una alimentación, la cual va desde los 5 volts, 8 volts a 12 volts, dependiendo del modelo del auto, y deberás medirla con el voltímetro. Una señal de salida que en ocasiones tiene 0 volts o 5 volts, dependiendo de la marca del auto, y una tierra de sensor. Si observas que no hay alimentación al sensor, deberás medir continuidad hasta la unidad de control utilizando el diagrama automotriz para descartar cables dañados. Si observas que el cableado está en buen estado y hay continuidad hasta la unidad de control, tendrás que llevar la unidad de control a revisión con un especialista. Igual mide tierra de sensor. Si no encuentras tierra de sensor, tendrás que revisar las líneas hasta la unidad de control, o si lo prefieres, puedes utilizar tierra de chasis para reemplazarlo temporalmente. Para medir la señal del sensor del tipo efecto Hall, tendrás que sacar el sensor de su lugar, conectado con su arnés y con el encendido en posición de on, y con el voltímetro coloca la sonda del voltímetro al cable de señal. Acerca un material de hierro a la punta del sensor. Observarás que el voltaje decaerá de 5 volts a 0 volts cada vez que acerques el material de hierro o metal a la punta del sensor. Esto quiere decir que el sensor está funcionando de manera correcta. En caso contrario, tendrás que reemplazar el sensor. La otra forma de probar el sensor de efecto Hall es usando el osciloscopio. Si observas que al intentar arrancar el auto el sensor produce señales cuadradas, es seguro que el sensor está funcionando de manera correcta. Si deseas probar el sensor de tipo inductivo, debes de saber que este sensor no cuenta con alimentaciones, ya que este sensor tiene la capacidad para producir su propio voltaje, y la única manera más efectiva de saber si funciona de manera correcta es utilizando el osciloscopio. Tendrás que observar señales sinusoidales en cada uno de los cables del sensor, que generalmente son 2 cables de señal. Una prueba básica que podrías hacer a este sensor es colocar un foco LED a las terminales del sensor y colocar un material de hierro en la punta del sensor de manera rápida. Observarás que el foco LED encenderá. Esto es señal que el sensor está generando señal, pero la manera más efectiva de observar su funcionamiento es utilizando el osciloscopio. Si deseas conocer el funcionamiento de todos los sensores con el que cuenta tu auto, te recomiendo que mires los siguientes videos, en la cual aprenderás a identificar los voltajes de alimentación, síntomas de fallas y soluciones de todos los sensores y actuadores con el que cuenta tu auto.